Están ahí viendo su servicio a Dios, cómo pudieron servir este año. Y qué bueno que bautizaran. Felicito a los que han tomado esta decisión de fe. Los felicito, amén. Y saben que vos y yo no fuimos creados para comer las migajas. Fuimos creados para comer en la mesa del Rey. Cuando dicen amén. Y la palabra de Dios cuando dice que Jesús está sentado a la diestra del trono, quiere decir que aunque estés pasando por una enfermedad, una crisis económica, una crisis matrimonial, o que estés pasando por tu mejor momento, tenés plata en el banco, un buen trabajo, no sé, pero te quiero decir que sin importar cómo está tu día hoy, Jesús está sentado en el trono. Y cuando leemos esto es que estamos leyendo que Él aún sigue reinando. Que aunque esté enfrentando una enfermedad terminal o no terminal, hay un Jesús que aún está sentado en el trono y está reinando. Y Él quiere reinar tu vida, Él quiere reinar tu familia. Y en esta noche te quiero compartir ciego de nacimiento, Juan 9. Y quiero agradecer al pastor Gabriel, Jimena, a la familia, gracias a la iglesia. Amén. Estamos muy contentos de estar aquí. Quiero agradecer a mi esposa, a mi bebé, que anda por ahí. Si no perdió el control todavía, bueno, la madre que no perdió el control ahí. Y a Gabriel, ¿sí? Gabriel, el joven de la iglesia ahí. Y bueno, anda con nosotros. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Amén. Es como un hijo, porque cuando estábamos en Río Branco, él era el niño adolescente. Vieron que siempre un niño que está con los adolescentes. Bueno, él era el niño que estaba siempre ahí acompañando, ya que los padres trabajaban con los jóvenes, siempre andaban en todos lados. Y ahora tengo el placer que está con nosotros aquí en Montevideo. Amén. La palabra de Dios en Juan capítulo 9, versículo 1 dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? Y aquí hay una pregunta que nos vamos a quedar un buen tiempo de este mensaje. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Algún momento te has preguntado algo así? Versículo 3 dice: no está así debido a los pecados ni a lo de sus padres. A sus pecados ni a lo de sus padres, respondió Jesús. Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Así que tu crisis matrimonial, económica, laboral, vamos a declarar que es simplemente para que la obra de Dios se hiciera visible en tu vida. ¿Cuánto lo pueden declarar? Y donde está la mano de Dios colocada, las cosas cambian. Versículo 4: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del Padre que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí una pregunta que hace es: ¿quién pecó? Y posiblemente vos no te has preguntado literalmente quién pecó, si pecó él o sus padres. Pero si de repente pensamos en alguien, algo parecido. Este está enfermo porque está en pecado. Claro, a este le va mal económicamente porque se debe estar mandando cualquiera. Y es más, podemos imaginar lo que la persona está haciendo, cometiendo. Y yo no te voy a contar una historia ajena, sino una historia muy cercana. Un hermano de la iglesia tuvo un accidente en un camión, ¿sí? Carnicero, vuelve el camión y el hombre desesperado, ¿sí? El accidente no fue grave para quien iba manejando, pero imagínense que un camión cargado de carne es el sustento de más o menos de 2 semanas de la carnicería. Pero donde le va mal, dice que puede demorar hasta 4 meses para recuperar la plata perdida. A lo cual alguien va y le pregunta:
¿y a qué hora fue el accidente? Me acuerdo como si fuese hoy. Y este hermano en desespero le dice, fue el domingo a las 10 de la mañana. Y esta persona dice, claro, era la hora que vos tenías que estar en el culto. Alguna vez de repente no nos preguntamos quién fue el que cometió el pecado, pero sí pensamos, claro, pasa que debe estar en pecado. Pero hay que entender que hay un permiso de Dios sobre tu vida, sobre tu salud y tu finanza, que supera la voluntad de Dios. Porque tenemos que pensar que la voluntad de Dios fue que teníamos que ser eternos. La muerte se conoció por un pecado. Y a veces encontramos tan raro que Dios no puede hablar por alguien que es pecador y no nos asombramos que lo primero que habló con el hombre fue una serpiente. Hay muchas veces que decimos, pero ¿cómo Dios va a usar si antes era un adicto, si antes estaba en la prostitución? ¿Cómo Dios lo va a usar? Pero podemos predicar sobre el Evangelio de un burro que habló, de una serpiente que habló, de una zarza que habló. A veces no tenemos la pregunta tan después quién pecó, pero sí podemos condicionar la vida espiritual de muchos. Podemos considerar cómo está la vida de una persona. Ahora, hoy en esta noche, ya para terminar este campamento, hoy hay un Jesús que ve tus limitaciones, ve tu enfermedad, ve tu crisis como una oportunidad de hacer un milagro. Así que tu limitación física, espiritual, emocional, dale un aviso. Y el aviso es que Dios está a punto de hacer un milagro. Yo cuando veo un adicto, de verdad veo a alguien muy fuerte. Porque si él entrega esa adicción a Dios, posiblemente encontró la debilidad que tiene que luchar el resto de su vida. Mientras que podemos encontrar en la iglesia, en un campamento cristiano, una cantidad de sillas de bancos ocupados por adictos. Pero como no es un adicto a una sustancia, no se sabe cuál es la adicción oculta. Pero esta es la noche que Dios permitió que esté en este lugar. Para eso que está practicando lo oculto, le puedo decir que Dios va a usar eso para hacer la oportunidad de un milagro. Que de la crisis matrimonial que Dios te sacó en estos 3 días de campamento, lo va a usar para restaurar muchos matrimonios. Que del milagro que Él va a hacer en tu vida, ya sea emocional, físico, es la oportunidad de poder contar de lo que Dios va a hacer en tu vida. Hay un Jesús que sabe de tus estabilidades, pero también de tus inestabilidades. Hay un Jesús que provee, pero también hay un Jesús que permite la escasez. En la palabra de Dios podemos ver un Saulo, que cuando era Saulo tenía todo. Pero el día que empieza a caminar con Cristo, Él dice que supo tener todo, pero también supo tener nada. Hay una cantidad de discípulos que eran empresarios, pero cuando asuman el reto de ser discípulos, hay un momento del caminar que Jesús dice: no lleven nada, simplemente lleven lo que te han puesto. Pero esos mismos discípulos que en un momento no tenían nada, eran los mismos que cuando tenían 5.000 para alimentar, lo único que tenían era plata. Porque hay un evangelio que trae añadidura, como compartíamos en el taller de empresarios. En Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, y que dice: pero ¿cómo así que nada me faltará? Si yo nací en un contexto cristiano, en una casa de pastores, y no siempre hubo para comer, porque este pastor que cuenta en Salmo 23 es el mismo que dice: el lugar de delicado pasto me hará descansar. Te puede faltar la plata, te puede faltar la comida, pero en la relación con este Padre, como pastor, no te puede faltar el descanso. Y por eso las iglesias, y felicito a esta iglesia que hace este campamento, porque un campamento es un tiempo de descanso. Sé que se duerme poco, pero tu alma descansa. Gloria a Dios. Y el campamento termina siendo como esa burbuja,
donde te puede alimentar por 2 o 3 días lo que dure, de persona con tu misma fe y tan humana como vos, pero que están deseosos de vivir lo sobrenatural de Dios. Eso es extraordinario. Y de esta historia que estamos leyendo en el versículo 6, dice, dicho esto, ¿qué hizo? Dice que escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego. Y el versículo dice, diciéndole, dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Te quiero hablar que vos y yo somos el enviado de este tiempo. Vos y yo tenemos que ser ese estanque donde los que están sometidos a un proceso de Dios. Gracias a Dios que fue rápido este proceso entre que escupió y se quedó con la saliva en el ojo. Pero fue un lugar que se llamaba el enviado, ese estanque. Vos y yo somos los enviados de este tiempo. Hay una generación de hombres y mujeres que quieren estar contigo, porque tú eres el lugar escogido para el milagro. Tu vida, tu mano, tu estilo de vivir, tu finanza, todo lo que tú tienes es lo que necesita Dios para que seas usado por Él. Culturalmente, un incapacitado, una persona con una limitación, ya sea porque nació con ella o porque se la agarró en el caminar. A los 13 años, hasta los 13 años, el padre tenía la obligación de darle de comer, de darle techo. Pero luego a los 13 años, ya no, el padre no tenía ninguna obligación de poder sostenerlo. Y por eso podemos ver que en varias historias de la Biblia encontramos a un ciego afuera de la ciudad, encontramos a un leproso en el camino, aún encontramos a un hombre que estaba esperando que un ángel descendiera una vez allá, de vez en cuando, esperando en la puerta para que alguien lo arrimara para el milagro. Por eso encontramos que las personas de aquel tiempo con una limitación física, que ellos ni habían deseado, pero le había pasado, estaban abandonados, porque culturalmente el papá no tenía obligación. Pero qué lindo saber que estamos viendo otra época, y qué lindo saber que no solamente el papá y la mamá en este tiempo tienen la obligación, sino que se han formado instituciones cristianas y aún las que se van a formar para poder abrigar al desamparado, poder proteger al adicto, de darle un techo al que está pasando necesidad. Y la palabra de Dios en Mateo 26, 67 dice, luego le escupieron a Jesús en la cara y le dieron puñetazos. Otros le daban cachetadas y decían, demuéstranos que eres profeta, Mesías. Díganos quién te pegó. ¿Se acuerdan de ese momento de Jesús cuando la gente lo escupía? Porque escupir sigue significando lo mismo. Por eso en un deporte alguien te puede pegar y sacar una amarilla, pero si alguien te escupe es roja. Porque escupir es degradar a alguien. Escupir es decir, mirá, te menosprecio, no valés para nada. Yo no sé si en algún momento ustedes han enfrentado una situación así, pero yo he estado y he visto peleas donde alguien escupe al otro y donde yo me pongo a pensar que prefiero que me pegue y que me gane una pelea que antes que me escupa. Por eso cuando comparto la palabra de Dios, hay una frase que repito muchas veces. Yo no sé cómo ha venido en esta noche. Si has venido huérfano, traicionado, olvidado, escupido. Todo eso Jesús lo vivió y lo superó. Y nosotros fuimos creados para hacer cosas mayores.
Y te quiero hablar de un Jesús que puede usar un gatillo disparador, como dicen aquellos que estudian psicología o son psicólogos. De ese nombre, de esa persona. Dicen que alguien que fue traicionado, cuando escucha el nombre de quien lo traicionó, aunque no sea la persona dentro de él, se puede producir hasta un malestar. De que cuando alguien se puede enfrentar a un asesino, al nombre de un asesino, de un papá, de una mamá, de un hijo, al nombre, aunque no tenga nada que ver, dentro de él se puede activar todos los recuerdos de algo que posiblemente pensó que superó. Y te quiero hablar de este Jesús, que podía haber agarrado a este ciego de nacimiento y haber puesto sus manos, y haber declarado una palabra, le podía haber dicho: mirá, andá allí el estanque del enviado, lavate, sumergite, que vas a volver sano. Pero te quiero hablar de un Jesús que no hace las cosas que vos esperás. Este ciego estaba acostumbrado que los que pasaron por él lo escupieran, el símbolo de que no quiero que mis hijos sean ciegos como este. De una cultura que cuando pasaban por un leproso o por esa mujer que tenía flujo de sangre, posiblemente todas estas historias, en algún momento de su vida alguien lo ha escupido. Y ya quiero dejar hablar de este ciego y quiero hablar de tu vida. De ese momento de tu vida que cuando tú contaste el sueño alguien se rió. De ese instante de tu vida que cuando vos compartiste tu llamado te dijeron que estás loco. De cuando tú dijiste que vas a empezar a diezmar y ofrendar, te dijeron que te ibas a morir de hambre. Yo no sé si lo he compartido en este lugar, pero estábamos sentados en la mesa y alguien me dijo estas mismas palabras. Me dijo: no sé cómo Dios permitió que vinieras al cerro, porque aquí te vas a morir de hambre. Y yo cada vez que subo una foto le quiero guardar la etiquetada, porque no estoy muriendo de hambre todavía. Pero cada vez que escucho a alguien, me di cuenta que cada vez que escuchaba a alguien que compartía su escasez, se me representaba ese momento, esa mesa y esa persona. ¿Y saben lo primero que hice? Cuando salí de la casa le dije: Señor, no acepto esas palabras, los bendigo. Así que este ciego, acostumbrado a sentir el escupitazo de muchas personas, cuando encuentra a alguien que podía ser la solución, hace lo mismo. Y posiblemente Jesús se escupa en tierra para poder recordar todo el pasado de este hombre. Pero si Jesús en este momento te recuerda el pasado, es porque no has sido sano. Pero el Señor te ha traído a este campamento para sanar tus emociones, tu alma y aún tus huesos. Jesús se escupe en tierra, activa un gatillo disparador, pero para sanarlo. No creo en la regresión, no creo que te tengo que llevar al día que abusaron de ti, que te esclavizaron, que te insultaron, que te escupieron. Pero sí creo en un Dios que sana, que liberta y que restaura. Y que cuando lo aceptamos a Él somos nueva criatura. Pero aunque seamos nueva criatura, hay cosas que Dios aún quiere sanar en tu vida. Porque sea cual sea el momento, por trágico que sea, fue un momento. Y tú no eres un momento, tú eres una eternidad. Estamos simplemente una fracción de la historia de este mundo, pero somos eternos. Dice la palabra de Dios, cuenta la historia de Pedro, un hombre que era pescador. Pedro fue un discípulo que Jesús ya lo conocía porque era el pescador y Jesús era el carpintero, posiblemente era alguien que establecía el negocio diario. Yo quiero pensar que Pedro era alguien que Jesús conocía su corazón. Y dice que Pedro estaba pescando y que Jesús se aparece, utiliza su barca, hace un milagro. Pedro le hace un llamado y el llamado es que ahora iba a ser pescador de hombres.
Pero es el mismo Pedro que niega, es el mismo Pedro que vuelve a ser el que era antes. Porque vos y yo, cuando nos olvidamos de lo que Jesús hizo en nosotros, volvemos a ser lo que éramos antes. Y dice que Pedro, luego que lo niega Jesús, vuelve a pescar, pero cuando empieza a ver a alguien en la orilla que estaba haciendo un pescadito de las brasas. Y cuando Pedro ve esto, se da cuenta que era el amado, que era Jesús. Y dice la palabra de Dios en Juan 21:7, dice: entonces los discípulos a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. ¿Qué te quiero decir con esto? Dice la historia cultural que el lugar donde negó a Pedro había una fogata. Que el lugar donde Pedro lo niega a Jesús tenía que haber olor a humo. Pero ese momento que Jesús se aparece para darle otra oportunidad a Pedro, posiblemente el olor a humo, el ver al amado, lo hizo recordar, activó un gatillo disparador y puede recordar el día que él lo negó. Pero ese mismo día Jesús le da una nueva oportunidad, y por eso Jesús en esta noche te trajo a este lugar, porque te quiere dar una nueva oportunidad. No importa si dejaste de servir porque te mudaste, o porque caíste en pecado, o porque estás en un proceso económico malo o demasiado bueno. Dios te trajo a este campamento para una nueva oportunidad. Yo no sé, pero yo para ir al lago te saco la camiseta. Pero Pedro, para poder ir a cambiar al amado, se viste. Y dice que hizo lo mismo cuando Adán estaba en el paraíso. Se dio cuenta que estaba el amado y quiere vestirse para poder poner respeto que estaba ante la majestad. Por eso te quiero decir, no creo que tengamos que usar un estilo de ropa, pero tenemos que vestirnos decorosamente para poder agradar al Maestro, porque Él te quiere usar aún en tu forma de vestir. Jesús puede usar tu pasado, pero solamente para transformar tu futuro. Hay un Jesús que lo veía el otro día en un abuelo de la iglesia que está perdiendo a su hija, a su nieta, por un cáncer terminal. Y él me decía que ese momento lo hizo recordar de dónde Dios lo sacó. Lo hizo recordar que cuando él llegó a la iglesia era un alcohólico a punto de perder su matrimonio, pero con el caminar con Cristo quedó cómodo. Pero dice que en un momento él se fue a un lugar de vacaciones y le dieron un momento para compartir y dijo: no tengo nada para compartir. Hasta se acordó de las noches que dormía en la calle, que se acordó de la manera que trataba a la esposa y a los hijos, y empezó a recordar su pasado para poder transformar el futuro de muchos. Pero para eso necesitamos ser hombres y mujeres que solamente vivamos con cicatrices y no con esclavitudes. Versículo 8 de esta historia de Juan 9 dice: su vecino y los que habían visto pedirle limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Uno aseguraba: sí, sí es él. Otro decía: no es él, sino que se le parece. Pero al instante, pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces te han abierto los ojos?, le preguntaron. Y él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ven y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces puedo ver. Y te quiero hablar de un Dios que confunde lo que hace, porque esta es la historia que nosotros tenemos con Jesús. Es ese que te dice: pero ¿cómo va a ser este si yo lo conozco? Es terrible estafador. ¿Cómo va a ser este que está predicando si le debía a Dios y a todo el mundo? Yo no puede ser este, debe ser parecido. ¿Sí? El único que tiene parecido es Fabián, Gabriel, que lo tiene a Fabián, ¿no? Es parecido, pero no es. ¿Cuántas veces te han puesto en tela de juicio si has cambiado o no has cambiado? ¿Cuántas veces te han hecho dudar de ese día que decir: Dios hoy me sanó la columna? Y alguien te dice:
de repente se te alivió, no es que estás sano. Te quiero hablar de ese Dios que confunde. Dice que la palabra de Dios para algunos parece locura, pero para nosotros es el pan diario, es lo que nos guía, es lo que nos da paz, es nuestro consuelo. Puedo encontrar decir gente, no entiendo nada de lo que dice la Biblia, y yo si no leo la Biblia no entiendo nada de lo que me pasa. Después de entender que nosotros tenemos la Biblia que nos alimenta, y a veces estamos esperando que Dios nos hable. Dios te habla cada día. Simplemente es abrir la palabra de Dios. Te quiero dar una esperanza en esta nochecita. Es que tu milagro tiene que confundir la vida de los demás. Que lo que se ha añadido en tus riquezas, tus bienes, tiene que causar confusión. La gente tiene que decir, no puede ser no puede ser. Hoy aquí en el taller de empresario declaramos y oramos por una hermana, la hermana Paola, ¿cómo está? Que va a vender una tienda, oramos por ella. Y declaramos palabras. Y cuando ella prospera, acuérdense que ustedes sembraron una oración. Que cuando su ropa recorra el país podamos recordar, ¿sí? Hubo un momento que oramos. Tu cambio tiene que confundir. Tu cambio tiene que causar algo que confunda lo que no entienden. Porque una persona confundida es una persona que está interesada a recibir la información. Y dice que la información es uno de los poderes del mundo. Y yo te quiero informar que en ti habita el que pueda hacer los milagros sobrenaturales. ¿Se acuerdan o conocen aquella ilustración del sabio? Entró comiendo una naranja a un lugar donde estaban debatiendo si Dios existía o no existía, iban compartiendo diferentes teorías. Y este sabio dice que agarra una naranja y que empieza a comer, empieza a correr el juguito de naranja ahí por sus brazos. Y mientras que él pasa a poder dar su defensa, empieza a dejar por todos lados diferentes gotitas, semillas, cáscaras. Y cuando le preguntan cuál es tu teoría, si Dios existe o no existe, al cual este le responde, ¿vos sabés si esta naranja está dulce o está amarga? Y aquellos sabios que estaban allí le dijeron, ¿cómo vamos a saber si no lo hemos probado? Y a lo que este hombre le dice, ¿cómo vas a saber si Jesús, si Dios existe o no existe, si no lo has probado? Este evangelio es un evangelio de prueba. Este evangelio es un evangelio que vas enferma a la iglesia porque hay posibilidad que Él te sane. Que estás con un dolor de cabeza que no te da ni para caminar ni para dormir, pero vas y te sentás en un banco en la iglesia porque hay posibilidad que Él te sane. Este evangelio que cuando te enterás de una traición, de un olvido, te enterás que un hijo está en una adicción, que está pronto a ir preso, vas a la iglesia y te sentás a recibir de Dios porque hay posibilidad que Dios cambie. Tu vida tiene que confundir. Tu vida tiene que causar molestia. Que te confundan si sos vos o no sos vos. Aleluya. Pero tú vas a tener que convencerlo que en Dios es el Jesús que andaba por ahí, me agarró y me hizo nuevo. Hay un Jesús que te hace nuevo. Aleluya. Hay 3 enfermedades de este tiempo. Y a mí me gusta definir la depresión como una esclavitud al pasado. Porque la depresión nace por una situación que te pasó. Ya sea porque papá o mamá se te fue de la casa, porque te sentiste culpable de un divorcio, de una escasez. La depresión de repente te vino porque te fue mal en una relación amorosa. Y aquí quiero hacer un paréntesis en hablando de esta enfermedad de este tiempo. Cuidado con la iglesia hacer relaciones almáticas. Porque en la iglesia cuando hacemos relaciones almáticas es cuando somos esa persona que para ir a la iglesia preguntamos si van a ir. Somos esa persona que llamamos, Nico, ¿vas a la iglesia hoy? Y el Nico me dice, no, estoy trabajando, entonces yo no voy. Y la pregunta es, ¿yo voy a la iglesia por Nico o voy a la iglesia por Dios?
Y hacemos en la iglesia relaciones almáticas y cuando queremos ver estamos mirando más a la persona que a Dios. Por eso tengamos cuidado y verdaderamente en la iglesia tengamos relaciones almáticas con Dios, que es el único que no te puede fallar. Dice que tenemos que amarlo a Dios con todas nuestras fuerzas, tenemos que amarlo a Dios con toda nuestra mente, con nuestra alma, tenemos que amarlo a Dios con nuestro corazón. Depende de la versión de la Biblia que tengas. La depresión es una enfermedad que te tiene cautiva al pasado, pero también es una enfermedad de este tiempo, que es esa enfermedad que estás esclavo al presente, que se llama estrés. Y vas al médico y el médico te dice, tenés que descansar porque estás muy cansado, mirá, te receto unas vacaciones. Todavía no encontré un médico que me pague las vacaciones, pero ya he encontrado algunos que me recetan, ¿no? Vamos a orar por esos médicos que nos banquen las vacaciones. Amén. Ahora, piensen en algo así. El estrés es una esclavitud al presente. Es si voy a comer o no voy a comer, si voy a pagar la luz o no voy a pagar la luz. El estrés es esa cautividad emocional que te estresás por todo. ¿Conocen a alguien que es sumamente estresado o no? Yo estoy ahí en el palo entre el estrés y el no estrés, ¿no? Estoy ahí como en la línea ahí. Pero también existe la ansiedad. Y he convivido con gente que sufre ansiedad y dice que se siente que van a infartar. Dice que da un dolor en el pecho y una falta de aire que parece que van a infartar. Y la ansiedad es una esclavitud al futuro. No es si hoy voy a comer, es si dentro de 45 días, que parece que el clima dijo que iba a estar soleado, si yo voy a tener para hacer un asado. Y vivís 45 días esclavo a ese día. La ansiedad aparece muchas veces organizando la fiesta del hijo. De eso que vos decís, voy a planear el año de mi hijo y cuando querés ver estás en una ansiedad que no aguantás más. Y te comes las uñas, se te cae el pelo, quedás canoso. Pero es una esclavitud al futuro. Ahora te quiero decir algo, esa no es una enfermedad de este tiempo. La palabra de Dios en Hebreos 13:8, no sé en tu Biblia, pero en la mía dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Es más, Jesucristo es el que sana al depresivo, es que sana al ansioso, al estresado, y es el que sana al ansioso. Porque Jesucristo que yo conozco es el mismo. Es el mismo que te puede sanar de tu pasado, es el mismo que puede planificar tu presente y bendecir tu futuro. Este es el Cristo que yo conozco. Y este es el Cristo que predico en mi casa, en mi iglesia, en mi vida. Es el Cristo que a través de su voluntad permisiva permitió que cosas te sucedieran, pero también hoy planifica una liberación sobre tus emociones. Y ya para terminar en esta noche, yo quiero terminar con una ilustración. Le voy a pedir a un voluntario que pase. Yo me olvido los nombres, así que voy a preguntar. ¿Cómo se llama? Nicolás. Un ratito te pregunto luego. Bueno, no parece, pero Nicolás es mi hijo. ¿Sí? Hoy vine al campamento para reconocer que le dijo bien. Así que después arreglamos la herencia. Nicolás es mi hijo. Y él sabe que yo voy a trabajar todo el día. El día que escuché esta ilustración la puse en práctica en mi vida. Nicolás sabe que yo me voy temprano. A ver, ¿qué se va más temprano a trabajar? ¿A las 5? ¿A las 5? ¿A las 4? ¿Hay alguien no? A las 4. ¿Alguien más que se va a las 4? A las 2. A las 4. Bueno, ya si van a las 12 el día anterior. A las 2 de la mañana. Entonces, Nicolás sabe que yo me voy a las 2 de la mañana a trabajar. Y que trabajo cargando frutas. No soy profeta ni profeta.
Entonces Nicolás sabe que yo salgo a las 2 de la mañana y cuando yo llego, ¿cómo llego? Llego cansado. Entonces Nicolás está sentado en el sofá mirando tele, esperando que yo llegue cansado. Y yo lo primero que hago, entro a mi casa, me saco los zapatos porque si no me retan, no hablamos después. Y cuando llego le pido, hijo, ¿te vas a traer un vaso de agua? Pero Nicolás, mi hijo amado, que estuvo estudiando la telenovela de Netflix durante 8 horas, me va a traer un vaso de agua porque yo le pedí, pero andá de mala gana. ¿Les pasó o no? Qué viejo pesado. No ven que estoy en la final. O peor, me puede decir esperar un poquito que ya voy. Vamos a un fuerte aplauso a Nicolás. Y a veces el reino de Dios lo vemos así. Lo vemos como una esclavitud. Lo vemos a un Jesús que Él tiene que sanarme porque yo estoy ciego. A un Jesús que Él es mi Padre, me tiene que proveer porque a mí me falta para la cuota, me falta para la luz. Pero somos como Nicolás, el mal ejemplo que ustedes vieron acá. Después oramos por Bolívar. Que hace las cosas, pero la hace. ¿Le pasó o no? No le pasó nada más. Esto pasa solamente en la vida de Nicolás. Ahora hay otro tipo de hijo. Y este es Nicolás, verdaderamente voy a contar cómo él es en casa. Nicolás ya sabe que yo me voy a las 2 de la mañana y no le puedo dar un beso en la frente antes de irme, ¿no? No puedo despedirme porque si no le corto el sueño. Entonces él está esperando que yo vuelva. Y cuando él me ve entrar, él se imaginó que yo quería tomar un vaso de agua. Y lo primero que me dijo fue: papá, ¿querés tomar un vaso de agua? Sentarte un ratito, descansar, sentirte cómodo. Y aunque yo entre con todas las enfermedades, de ansiedad, de depresión, yo llego a ese lugar, me siento, sacio mi sed. Y que muchas veces ni sé que tenía sed. ¿Qué te quiero decir con esto para terminar? Mira qué pasan los músicos. Hay 2 tipos de hijos. El obediente. Ese que dice: pastor, sí, mañana estoy ahí a la cena, mañana voy a orar. Pero vámonos quejando porque agarramos compromisos que no tenemos que hacer y nos atrasamos para el trabajo, llegamos tarde. Dice que de repente Gabriel tiene una propuesta de trabajo, mañana vamos a cortar el pasto. Sí, yo voy, pero vamos, pero... Ahora hay otro tipo de hijo que es el hijo que honra. Y yo creo que este es el hijo ideal. Este es el hijo que conmueve el corazón del Padre. Este es el hijo que te puede. Es el hijo que todos quieren tener. Es el hijo que no va a la iglesia por lo que van. Que posiblemente llega tarde porque no tiene otra, pero quiere estar en el culto y no se pierde el culto. Es el hijo que obedece todo lo que hay que obedecer, pero con una disposición de honra. Y yo creo que en este tiempo hay una generación de hombres y mujeres que están con este corazón, que no están esperando que Dios le dé algo para que Él pueda conformar al Padre, sino que cada día nos levantamos pensando que nosotros tenemos que conformar al Padre. Pero realmente nosotros somos de esas personas que asistimos a la iglesia no por lo que la iglesia nos puede dar, sino por lo que nosotros podemos dar a la iglesia. No sé si me explico en esta noche, pero Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que estén dispuestos a honrar a Dios con lo que tienen y con lo que no tienen, simplemente por una voluntad del corazón. Es que Dios quiere hacer algo. Jesús escupe en tierra. Cierra los ojos de este joven, de este hombre, con barro y saliva, simplemente para hacer un milagro.
Yo no sé cuál es el milagro que vos necesitas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a someterte al proceso? ¿Estamos dispuestos a que Jesús se escupa en tierra? ¿Estamos dispuestos a que haga ahí un barro y que parece que posiblemente nos sanamos? ¿Que posiblemente nos bendice? Pero yo creo que en este tiempo hay una generación de hombres y mujeres que estamos ansiosos por honrar al Padre. Y te voy a pedir que te pongas en pie. Tenemos que ser esa generación que a través de nuestra honra, de nuestra obediencia, pero bajo una honra. Porque posiblemente tanto el hijo obediente o el hijo que honra sacia la sed, pero solamente uno toca el corazón del Padre. Así que donde tú estás, cierra tus ojos, vamos a empezar a buscar a Dios. Ya voy a entregar el tiempo a los pastores.